Ser podcast. Es el tiempo para mirar por el retrovisor de la historia, para conocer la vida y la obra de un grupo de futbolistas que lo pudieron ganar todo y que acabaron perdiendo aún más. Son lo que hemos llamado jugadores futbolistas malditos, a los que cada lunes este verano nos está acercando la mirada del periodista y escritor Toni Padilla. Hola Toni, buenos días. Buenos días. Y empezamos como siempre poniéndole una banda sonora a nuestro protagonista. Hoy, ¿qué toca? Hoy, Sastre, me pongo muy romántico, ¿eh? Hoy un temazo, temazo de los años 70, temazo es que con lo estoy viendo venir y me gusta muchísimo. Nacieron muchas historias de amor en veranos italianos. Vamos con el Ti amo de Umberto Tozzi. Buah. Ti amo, solo ti amo, in aria ti amo, se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci ti amo. Un clásico moderno, esto de Tozzi. Los italianos es verdad que siempre han sabido hacer canciones de amor como nadie, aunque en esta sección veraniega no solemos tener mucho amor. De hecho, las dos primeras historias que nos has traído eran más bien dramáticas, más allá del amor a la pelota. No me digas que hoy sí me has traído un romántico. ¿Te gustaría, eh? Pues mucho. No, vaya no para nada. Pues vaya. Todo lo contrario. Hoy hablaremos de violencia, de odio, de pistolas y un final de historia que pase el año en que Tozzi sacó esta canción. Esta era la banda sonora en Italia cuando acabó la historia que hoy vamos a hablar. O sea, la canción solo tiene que ver el tiempo de la historia que vamos a contar esta mañana. Fue el número 1 en las listas italianas ese año. Bueno, ¿y dónde nos situamos entonces? Vamos a Roma. Bueno, pues oye, pues todo tiene ingredientes para ser muy romántico. Tozzi, una ciudad como Roma. ¿Verdad que sí, no? Sí. Lo que pasa es que Roma siempre ha sido ciudad de extremos. Sí, Era la correcto. ciudad de los emperadores romanos y luego ya la suburra, ¿no? Es la ciudad del Papa y de los pecadores, ¿no? La ciudad que dicen que sobre el año 1600 tenía tantas monjas como prostitutas. Es la urbe de los artistas, de los ladrones, de los tenedores para comer bien y de los cuchillos para pelearte. Entonces Roma tiene siempre dos caras, ¿no? Y vamos a la cara mala, sobre todo porque estamos en los años 70. Años 70, Roma era una ciudad muy complicada. Bueno, toda Italia era muy complicada, como cuenta el periodista romano Maurizio Martucci. Ricondurre tutto agli anni 70, al 1977. Reconducir todo a los años 70. 1977 es el año horrible, son los años de plomo. Hablamos de atentados a la orden del día, de atracos, tiroteos, de una ciudad a mano armada. Roma en 1977 es una ciudad armada donde se vivía en un clima de inseguridad general. La gente necesitaba canciones de amor porque eran los llamados años del plomo, así han sido reconocidos luego por la historia, años de la mayor violencia política en Italia. Existía un terrorismo de extrema derecha que ponía bombas en estaciones de tren y que quería generar el caos, y otro de extrema izquierda muy poderoso que lideraban las Brigadas Rojas, que fueron capaces de secuestrar y asesinar al entonces líder de la democracia cristiana y ex primer ministro Aldo Moro. El cadáver de Moro aparece en el maletero de un coche en mayo del 78 en el centro de Roma, muy pocos meses después de otro episodio trágico, que es el de nuestro protagonista de hoy, Luciano Re Cecconi. Battuto il calcio di punizione, ecco, da Nanni a Frustalupi, in aria, Re Cecconi, tiro, rete! Ha segnato Re Cecconi, raccogliendo il passaggio in profondità, il passaggio filtrante, e proprio allo scadere del tempo beffa il Milan. Luciano Re Cecconi, ¿quién era, Toni? Era un centrocampista ofensivo, bueno, que llega a la selección italiana, llega a vestir la casaca azzurra, debutando en un partido contra Yugoslavia, con un físico muy característico porque era rubio, muy rubio, con una melena bastante larga, nacido en una familia muy humilde cerca de Milán, con un apellido también muy raro, porque Re en italiano es rey, por tanto su apellido era compuesto Rei Cecconi, y se contaba la leyenda que lo de rey venía de las familias que en una zona cerca de Milán habían ayudado en su momento al rey Vittorio Emanuele II, y que después de pasar unos días con unas familias de campesinos les dio el derecho a utilizar la palabra rey en su apellido, y hay una zona cerca de Milán que hay muchas familias que son apellido compuesto, Rei Cecconi, pues Re lo que sea, ¿no? Entonces los Re Cecconi iban como tenemos este punto nobiliario, pero en verdad era una familia súper humilde, muy pobre. Él empezó incluso cuando empieza a jugar a fútbol, hay unos primeros meses que trabaja de albañil, pero bueno, empieza a destacar como futbolista y hace carrera. ¿En qué equipos jugó Re Cecconi? Él empieza en la Pro Patria. La Pro Patria es un
clásico del fútbol lombardo, de Busto Arsizio, muy cerca de Milán, pero bueno, en tercera división, salta a segunda al Foggia, equipo del sur de la Pugle, que estaba con un proyecto muy interesante de poner dinero para llegar a primera división, y finalmente lo ficha la Lazio de Roma, que será el club de la vida de Luciano Receconi. La Lazio de Roma, el segundo equipo de la ciudad. Recordemos la época en la que estamos hablando, un club aún ahora conocido por tener parte de la afición radical de extrema derecha. Según algunos informes, tendría incluso ultras considerados como de los más fascistas de Europa y con vínculos con el crimen organizado. ¿Eso era ya así en aquella época? Sí. La Lazio siempre ha sido un club muy vinculado a la extrema derecha. Se decía que tenía muchos simpatizantes dentro del gobierno del mismo Mussolini. En los años 70, además, es cuando nacen los grupos ultras. Este concepto del grupo ultraviolento que tenemos en España es una creación italiana. El primer grupo que se autodenomina ultra organizado nace en 1968 en Génova, en Italia, unos chicos de la Sampdoria. Pero en los años 70 en todas las ciudades, en todos los campos empiezan a aparecer grupos de ultras, que son jóvenes que van al campo, que se organizan para pelearse con los rivales y que llevan la política, porque como decíamos antes, era una sociedad italiana tan politizada que todo se politizaba, también los campos de fútbol. Entonces a Lazio se empieza a llenar de grupo de chicos que empiezan a llevar pues banderas con esvásticas, con la cara de Mussolini, que se relacionan con esos grupos organizados que van por las calles de Roma pegándose con los obreros y con los estudiantes que son de izquierdas. Y estos grupos de violentos, de fascistas, incluso se empiezan a relacionar mucho con los jugadores. Los acompañan, les hacen un poquito como de conseguidores, que quieres que te consiga pues una casa para pasar un fin de semana, quieres que te protejas y hay mucha gente, muchos admiradores. Y los jugadores se relacionaron mucho con estos fascistas hasta el punto que el capitán de ese equipo, Martini, acabará militando en un partido neofascista. Y Receconi, nuestro protagonista de esta mañana, ¿esto cómo le vivía? Era encantado de la vida. Él era conservador, él era de derechas. No sabemos si más por interés que por realmente militancia, pero al final lo que decíamos, chico muy humilde, llega a la Lazio y de repente todo el mundo, pues vives en Roma, eres rico y todo el mundo te cuida. Y además era una Lazio muy especial, ¿no? La Lazio no había ganado nunca la Liga. Cuando Receconi llega a la Lazio está en segunda. Sube a primera gracias al entrenador que había fichado ya a Receconi en el Foggia, Tommaso Maestrelli. Suben y ya el primer año que suben se quedan a muy poco de ganar la Liga, pero muy poco, o sea, la pierden por poco. Y luego siguen creciendo y acabarán ganando por primera vez la Liga para la Lazio, ¿no? Maestrelli había armado una plantilla llena de futbolistas talentosos, pero sobre todo capaces de todo, muy agresivos, muy violentos. Pero sobre todo es curioso, más violentos, esto en el fútbol suele ser raro, eran más violentos fuera del terreno de juego que dentro del terreno de juego. Estamos hablando de jugadores profesionales armados, criminales, propio de otros tiempos, y algunos de estos jugadores como Giorgio Chinaglia llegarían a jugar en Estados Unidos con Pelé en el famoso New York Cosmos. Eran gente sin ningún tipo de moral, hasta el punto que los bautizaron como la Lazio de las pistolas, porque es que presumían de que llevaban pistolas y que les gustaba. Lo más curioso es que este grupo de gente que salía de noche, que se peleaba, que agredía, que disparaba, que bebía, obviamente con problemas también de bebida, que se juntaban con violentos y con incluso personas muy cercanas al crimen organizado. Lo más curioso es que dentro del vestuario entre ellos no se podían ni ver. Se creó como una pseudoguerra civil en el vestuario de la Lazio campeona. Por un lado estaba Luigi Martini, el capitán, el que acabará militando siendo parlamentario, sí. Y en el otro estaban Pino Wilson y Chinaglia, que eran dos italianos que tenían un punto en común. Los dos habían nacido en el Reino Unido, hijos de... O sea, Chinaglia, el famoso Giorgio Chinaglia, había nacido hijo de una familia de inmigrantes que había ido a las minas del país de Gales, y Pino Wilson, el padre era un soldado británico que en la Segunda Guerra Mundial se había casado con una italiana, pero obviamente la familia había acabado volviendo, ¿no? Entonces, estos grupos se dividen en dos, no se podían ni ver, no podían cenar juntos, se podían pelear, y luego en el terreno de juego olvidaban las diferencias y jugaban todos juntos, ¿no? Receconi era más cercano a Martini, y como eran como los que estaban en minoría, evidenciaban el uso de armas como un punto de protección. Entonces iban siempre con pistolas al entreno, a los desplazamientos, o sea, las mostraban, ¿no? Entonces, por ejemplo, se cuenta que hay un viaje que van en tren a jugar un partido lejos, alguien dice, hay que apagar la luz que queremos dormir, y Receconi se saca un revólver, dispara y apaga la luz del tren. O sea, él incluso cuando... Este era el nivel, ¿eh? Este era el nivel. Llegaba un jugador del juvenil, mira, vamos a probar el chaval este que es muy bueno, ¿no? Pues la novatada era, quédate tú contra la pared, abre las piernas y yo voy a disparar desde 10 metros entre las piernas contra el muro. ¡Ostras! Esto lo hacía Receconi.
O sea, el alacho de las pistolas no es un eufemismo. O sea, iban armados. Era literal. Era una sociedad italiana muy violenta, al borde de la guerra civil, en que era muy habitual que tú salieras a la calle y escuchabas disparos por la violencia política, por lo que fuera. Entonces, claro, era muy fácil conseguir armas porque la gente a veces se quería defender, pero en Rey Cecconi le encantaban y con Martini pues compraban y tenían esas amistades que le permitían pues tener una colección de armas que, bueno, que parecían un arsenal, eso. Y son, en fin, esto se vivía dentro de un vestuario, no solo las armas, y que era, como ahora decía Tony, era habitual encontrarte episodios de violencia, también grandes atentados. Son los años de las grandes masacres en Italia y en esa conmoción total de la sociedad. Y este ambiente, esto que se vivía, apagar la luz a disparos en el viaje, en la expedición del equipo, ¿esto no les pasó factura a ellos? Sí, les acaba pasando factura, ¿no? Porque juegan muy al límite, ¿no? Ganan la liga, pero después ya empiezan a ir un poquito hacia abajo porque están siempre, pues obviamente, al límite de las peleas. Además, Maestrelli le encuentran un tumor y empieza a perder el control sobre el vestuario. De hecho, fallece en 1976 ocupando el cargo de entrenador, y una vez Maestrelli no está, pues el vestuario se rompe. ¿Y cómo les fue en la Copa de Europa? ¿La jugaron como campeones de liga? No la jugaron jamás. Ganaron la liga, pero no jugaron la Copa de Europa. ¿Y eso? Porque tenían una sanción del año anterior de un partido de UEFA contra el Ipswich Town inglés. El vídeo está en YouTube. El Ipswich gana la ida 3-0. En la vuelta, la Lazio está remontando y hay una acción en que un jugador del Ipswich saca el balón con la mano. El árbitro no lo ve. Entonces, los jugadores de la Lazio pierden el control, empiezan a pegar puñetazos y patadas al árbitro, al linier, a los jugadores ingleses. Los esperan en el túnel de vestuarios. La policía tiene que evitar que Cecconi saque su pistola. Se agredieron al árbitro y a los rivales de una forma tan salvaje que les cayó una sanción a la Lazio de 3 años sin poder participar en competiciones internacionales. Se quedaron fuera de Europa. ¿Cecconi usaba pistola? Sí. La usaba en la calle y dentro, o sea, en todos sitios. O sea, él le encantaba. Y de hecho, 1977, el año en que la canción que brilla en Italia es el Ti amo, ¿correcto? Sí. Él ya con el entrenador que está enfermo, tiene, una idea que es, queda con unos amigos y dice, vamos a una joyería a comprar alguna cosa. No se sabe muy bien qué querían hacer, pero bueno. Se van a una joyería en un barrio tranquilo de Roma, junto a 2 amigos, para hacer una broma al propietario al que conocían, un tal Bruno Tabocchini, que era conocido suyo, ¿vale? Entonces, vamos a hacerle una broma al joyero. Todo esto en este contexto de terrorismo, de atracos, de violencia cada día en las calles de Italia. La cosa pinta mal, ya la idea, no parece la idea más correcta. Entonces, claro, lo que parece es que Cecconi entra dentro de la joyería y con una mano dentro de la chaqueta y dirá algo como esto es un atraco. No se sabe exactamente lo que sucede, pero la cuestión es que el joyero, que estaba de espaldas trabajando, pensó que era un atraco real, porque habían muchísimos atracos contra los joyeros, sobre todo de grupos armados de terroristas de izquierdas o de derechas que atracaban las joyerías para luego vender las joyas y conseguir el dinero para armarse. Entonces, ser joyero era muy difícil en esa época, había muchos atracos. Entonces, el joyero se piensa que es un atraco real, él también estaba armado, se gira, dispara, le da a Cecconi, una vez ha disparado lo reconoce, pero lo mata. Questi i sentimenti che continua a suscitare la tragica scomparsa del popolare giocatore laziale Luciano Cecconi. Sembra tuttora incomprensibile che un tragico scherzo abbia deciso in pochi secondi della sua giovane esistenza. Aquí tenemos una noticia en lo que le dice, ¿no? Dice, un scherzo, una broma y ha acabado con su existencia, ¿no? Es la noticia que obviamente pues provocó conmoción en toda la sociedad italiana, porque un jugador internacional titular en un equipo potente había fallecido así, ¿no? O sea, fue obviamente un golpe muy duro para todo el mundo. Así es como muere un jugador campeón de liga. Sí, parece como muy tonto, ¿no? Al final entras a hacer una broma. Lo que pasa es que el caso nunca quedó claro, ¿no? Al joyero lo declaran inocente, se considera que es una defensa legítima. Él pues aparece en los medios de comunicación cuando habla pues muy triste, diciendo no los he reconocido, yo estaba de espaldas, los conocía a los 3, pero claro, la gente empezó a sospechar, ¿no? Entonces es Italia, tierra de debates, tierra de misterios, tierra donde la versión oficial nunca gusta, y empiezan a salir teorías sobre qué sucedió de verdad, ¿no? Se empezó a culpar mucho al gremio de los joyeros, diciendo que habían hecho presión para defenderlo a su compañero, porque estaban pues siendo muy criticados por todo el mundo. Hay quien dice que Cecconi no hace la broma,
que no la hace y que simplemente fue un error del joyero que dispara pensando que lo van a atacar, pero sin que Rechecconi lo haya dicho. Se han hecho películas, se han hecho 1000 reconstrucciones, pero bueno, la verdad es que fue un caso que, de hecho, el juicio, nos lo cuenta Martucci, no fue el mejor. Desde el punto de vista procesal emergieron algunas verdades muy importantes. Me gustaría recordar simplemente una. Durante la instrucción, el joyero declaró abiertamente que Luciano Rechecconi no había hecho nada para simular un atraco. Creo que esta frase dicha por el joyero puede dar a entender la veracidad de lo que estoy afirmando. La tienda del joyero es un blanco de asaltos continuos, de asaltos a mano armada. Por tanto, casi hacía falta una sentencia ejemplar. Pero quien también salió perjudicado en términos de imagen fue Luciano Rechecconi. Sufrió esta sentencia ejemplar, hija del 77, hecha en un proceso directo desarrollado solo en 18 días. No hubo apelación ni casación. Todo el proceso se basó exclusivamente en 18 días de juicio. Decíamos al principio que no era una historia romántica y desde luego de romántica solo ha tenido la canción de Tocci. ¿Sabes lo que tampoco es romántico, Toni Padilla? Uy, muchas cosas. Ya, el test. El test. Esta sección, saben que lunes a lunes acaba con un test en el que escogemos, creo que llevamos escogidos el mejor clásico y el jugador más carismático. Sí. ¿Correcto? Hasta ahora. Bueno. Correcto. Argentina, Brasil y Diego Armando Maradona. Todos los conocimientos futbolísticos e históricos de Toni Padilla van a tener que escoger en este caso cuál es el mejor estadio de fútbol del mundo. Buah. Ya, siempre decimos buah, pero al final hay que mojarse. Hay que mojarse. Que si la capacidad, si el número de grandes partidos, de finales que se han jugado, la antigüedad, la arquitectura, lo que tú quieras. Pero al final tiene que quedar cuál es para ti el mejor estadio del mundo. ¿De acuerdo? Claro, el mío, claro, si el tuyo, si he estado en un partido, sí. Desde pues, tu punto de vista, por si lo que alguno sea, sé por que es famoso, historia. pero no he estado, pues claro, voy a por ser injusto. leyenda, porque tiene un recuerdo personal para ti, lo que sea. Pero ¿cuál es para ti el mejor campo de fútbol del mundo? Vale. Empecemos. ¿Camp Nou o Santiago Bernabéu? Ya empezamos. Por favor. Bueno. Imagínate cómo será el final. No lo pienses tanto, si yo ya sé lo que me vas a decir. Pues Camp Nou. Es que... ¿Camp Nou o Parque de los Príncipes? Camp Nou. ¿Camp Nou o el pequeño Maracaná de Belgrado? Camp Nou. Camp Nou. Camp Nou o San Mamés. ¿El nuevo o el viejo? El viejo. San Mamés. Buah. ¿San Mamés el viejo o el Diego Armando Maradona, antiguo San Paolo? ¡Ay! Dios. ¿Por qué me pones delante estos? Ya. San Mamés, el viejo. San Mamés. ¿San Mamés el viejo o el Allianz Arena? San Mamés, el viejo. ¿San Mamés o el Metropolitano? San Mamés. ¿San Mamés el viejo o San Siro? San Siro. Me ha sorprendido ahí. ¿San Siro o el Estadio Azteca de México? El Azteca. ¿El Azteca de México o Old Trafford? El Azteca. ¿El Azteca o la Bombonera? La Bombonera. ¿La Bombonera o el Monumental? La Bombonera. ¿La Bombonera o Wembley? Aquí también puedo preguntarlo de nuevo, viejo. Siempre te diré el viejo, porque es donde es donde te voy a pillar a ti. Wembley. ¿Wembley o Anfield? Anfield. El último. ¿Anfield Road o el Maracaná de Río? Maracaná. Si es que al final tampoco nos sorprendes tanto, pero bueno, es verdad que te lo hacemos pasar mal y eso siempre está bien. Sí. Toni Padilla, gracias. El mejor es Ana Vaquer Balta de Sabadell, pero bueno, ahí no ha salido en el test. Pero eso estaba fuera del concurso. Os categórico. Hasta el lunes que viene. Un abrazo. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.